Es el año 1983, una época en la que la industria de los videojuegos se estaba asfixiando poco a poco, después de haber cavado su propia tumba en un desierto de Nuevo México. No fue un error, ni un accidente, ni siquiera un tropiezo, fue un colapso absoluto. La prensa de aquel entonces ya lo daba por hecho. Los videojuegos no eran más que una moda pasajera. Sin embargo, en medio de ese panorama, la empresa japonesa Nintendo lanzaría al mercado la Nintendo Entertainment System, o mejor conocida como la NES. Esta consola marcó un antes y un después en la forma de desarrollar y comercializar videojuegos. Con un estricto control de calidad, un catálogo sólido y un hardware accesible, la NES revitalizó la industria y sentó las bases del mercado moderno. Además, dio origen a franquicias que marcarían a generaciones enteras, como Super Mario Bros., La Leyenda de Zelda, Metroid, Mega Man, y muchos más. Con el paso de los años aparecieron numerosas consolas que intentaron competir contra ella, pero había algo que seguía siendo evidente. La NES nunca dejó de ser relevante. Sus juegos destacaban por un diseño sencillo, pero profundo, mecánicas sólidas y una dificultad que, incluso hoy en día, continúa representando un reto para muchos jugadores. Pero el tiempo no perdona. La producción de la consola llegó a su fin, el hardware comenzó a deteriorarse y muchos cartuchos dejaron de funcionar. Incluso, algunos dependían de baterías internas para guardar el progreso, las cuales terminaron agotándose y provocando que innumerables jugadores perdieran sus partidas para siempre. Y aunque conseguir una NES todavía es posible, tanto la consola como muchos de sus juegos se han vuelto cada vez más difíciles de encontrar. Fue entonces cuando surgió una gran preocupación. Si los videojuegos dependían únicamente de un hardware que inevitablemente dejaría de funcionar, una parte importante de la historia del medio corría el riesgo de desaparecer. Y fue ahí cuando comenzó a popularizarse una solución: la emulación. En términos sencillos, un emulador es un programa capaz de recrear el funcionamiento de otra máquina o consola mediante software. En lugar de utilizar el hardware original, reproduce virtualmente sus componentes para que un juego pueda ejecutarse como si estuviera corriendo en la consola para la que fue diseñado. Para lograrlo, interpreta las instrucciones del procesador original, recrea el funcionamiento de los chips encargados del video y el sonido, simula la memoria interna del sistema, y permite que un dispositivo moderno ejecute programas creados para un hardware completamente diferente. Hoy en día, la emulación es algo cotidiano. Sin embargo, sus orígenes se remontan a finales de los años 80, cuando, como proyecto personal, Yuji Naka, co-creador del erizo azul Sonic, realizó un experimento mientras trabajaba en Sega. Según sus propias palabras, logró ejecutar juegos de la Famicom en el hardware de una Sega Genesis. Por supuesto, nunca fue comercializado por las evidentes cuestiones legales, pero aquel experimento demostró que el software de una consola no dependía únicamente de su hardware original. Si el programador era lo suficientemente capaz, podía traducirse para funcionar en otro sistema. Y eso fue exactamente lo que ocurrió años después. Durante los años 90, comenzaron a aparecer los primeros emuladores públicos para computadoras con MS-DOS y Windows. El primero del que se tiene registro es Pasofami, desarrollado por Nobuaki Ando, para las computadoras FM Towns. Este proyecto demostró que era posible ejecutar juegos de NES en una computadora, aunque todavía presentaba problemas de rendimiento, compatibilidad y un desastroso sistema antipiratería. Tiempo después surgiría Landines, desarrollado por Alex Krasipsky, conocido en aquella época simplemente como Landy. Durante su desarrollo, Krasipsky colaboró con Marat Zaizulin, sin embargo, diferencias entre ambos hicieron que cada uno continuara por su propio camino. A partir de esa separación, Marat desarrolló AINES, un emulador que popularizó el formato .NES, mientras que muchas de esas bases ya habían sido consideradas durante el desarrollo de Landines. Curiosamente, Landines fue considerado Lost Media durante muchos años, hasta que una copia apareció en un disco recopilatorio de software llamado Hackers Chronicles. Poco después llegarían otros proyectos, como NESticle, que demostraron que era posible ejecutar juegos de NES con un rendimiento fluido incluso en computadoras de bajos recursos. A partir de ese momento, la emulación dejó de ser una simple curiosidad técnica para convertirse en una herramienta fundamental para la preservación de videojuegos, permitiendo mantener con vida una parte importante de la historia del medio, además de facilitar el acceso a títulos que nunca salieron de Japón.
Antes de que el mercado estuviera dominado por los teléfonos inteligentes, como el iPhone y los dispositivos Android, existían los teléfonos Java. Conocidos actualmente como Feature Phone, estaban diseñados principalmente para realizar llamadas y enviar mensajes. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a incorporar funciones multimedia e incluso la posibilidad de instalar aplicaciones. Todo esto fue posible gracias a Java 2 Micro Edison, o simplemente, J2Me. Gracias a esta plataforma, marcas como Nokia, Sony Ericsson, Motorola, y Samsung, podían ejecutar aplicaciones compatibles con cientos de modelos distintos mediante archivos con la extensión .jar. Aún así, estos teléfonos estaban muy lejos de lo que conocemos hoy. Contaban con procesadores modestos, muy poca memoria, pantallas de baja resolución, y teclados numéricos que, curiosamente, ni siquiera podían registrar varias pulsaciones al mismo tiempo. Además, las aplicaciones no se ejecutaban directamente sobre el hardware, sino a través de una máquina virtual llamada KVM, lo que añadía una capa extra de procesamiento. Por esa razón, la mayoría de las aplicaciones eran bastante sencillas, diseñadas para aprovechar al máximo unos recursos extremadamente limitados, ya sabes, juegos en 2D, algún que otro título en 3D bastante poligonal, navegadores ligeros, y poco más. Con lo que ya vimos sobre la emulación, donde un programa debe recrear por software el comportamiento del procesador, el sistema gráfico, el sonido y la memoria de otra máquina, ejecutar una consola como la NES en un teléfono Java parecía una idea completamente descabellada. Todo apuntaba a que algo así era imposible. No era un proyecto que la industria estuviera intentando desarrollar, sino el tipo de reto que alguien aceptaba simplemente para demostrar que podía hacerse. Y, contra todo pronóstico, alguien lo consiguió. Ese proyecto tenía un nombre: NEScube. Pero antes de hablar de NEScube, debemos retroceder un poco. Años antes de su aparición ya existía un emulador que buscaba llevar los juegos de NES a los teléfonos Java. Su nombre era VNES, desarrollado por Vampent. El proyecto tuvo un gran reconocimiento en dispositivos Symbian, donde ofrecía una experiencia mucho más fluida y completa. Lamentablemente, no ocurrió lo mismo en J2Me. Esta versión apenas recibió actualizaciones y terminó quedando estancada. Entre sus limitaciones, el bajo rendimiento, un sistema poco práctico para cargar juegos, y el hecho de ser una aplicación shareware, es decir, comercial, VNES pasó sin pena ni gloria entre los usuarios de estos teléfonos. Aún así, dejó algo muy claro: emular la NES en Java era posible. Solo hacía falta alguien que lo llevara mucho más lejos. Ese alguien fue un desarrollador ruso conocido como Dr. Lion, miembro de un pequeño grupo llamado Real Software Makers. En julio de 2006, anunció NEScube en el foro ruso, Emulant. Lo curioso es que nunca prometió un emulador perfecto. Su objetivo era demostrar que un teléfono J2Me podía ejecutar juegos de NES de forma aceptable. Para ello escribió el proyecto siguiendo los estándares CLDC 1.0 y MIDP 2.0, evitando APIs propietarias para que funcionara en la mayor cantidad posible de dispositivos. Pero otra de sus mayores diferencias era su filosofía. Mientras VNES era un programa comercial, NEScube nació como un proyecto completamente gratuito y de código abierto. Dr. Lion incluso permitió que otros desarrolladores estudiaran el código y reutilizaran parte de sus algoritmos, siempre y cuando no los comercializaran. Sin embargo, sabía perfectamente el reto que tenía por delante. Debía emular el procesador, el chip gráfico, el sonido, y los mappers del cartucho utilizando una máquina virtual Java, en teléfonos que muchas veces apenas contaban con unos cuantos megabytes de memoria. Aún así, NEScube acababa de dar su primer paso. Poco después del anuncio apareció la primera versión pública, NEScube 1.2. Y era muy distinta a lo que conocemos hoy. Actualmente basta con copiar una ROM al dispositivo, y abrirla desde el emulador. Pero en 2006 eso simplemente no era posible. La versión 1.2 no incluía un explorador de archivos. En su lugar, Dr. Lion distribuyó un programa para computadora llamado NEScube Package, que permitía seleccionar una ROM y generar un nuevo archivo .jar del emulador con ese juego integrado. Después solo había que copiarlo al teléfono. No era el método más práctico, pero funcionaba. Y, para la época, ya era impresionante. A pesar de sus limitaciones, el emulador podía ejecutar juegos de NES, reproducía sonido, mostraba los FPS, y, en algunos teléfonos, alcanzaba un rendimiento bastante fluido. Eso sí, la experiencia variaba mucho según el dispositivo.
Muchos usuarios reportaban problemas de rendimiento dependiendo de la marca, aunque los Sony Ericsson solían ofrecer los mejores resultados. Otros señalaban fallos en el audio y un proceso de instalación demasiado incómodo. Pero prácticamente todos coincidían en una cosa: ver un emulador de NES funcionando en un teléfono Java era increíble. Quedaba claro que NEScube tenía un enorme potencial, y precisamente esa sería la misión de la siguiente actualización. Tras la buena recepción de la versión 1.2 y las sugerencias de la comunidad, Dr. Lion decidió hacer algo mucho más ambicioso que corregir errores. Reescribió gran parte del proyecto desde cero. Después de casi un año de trabajo nació NEScube 2.0, Public Beta, presentada en junio de 2007. No solo cambió el código interno, también rediseñó el sistema gráfico, el sonido, los controles y la forma de acceder a los archivos del teléfono. La eliminación del método Fast Full Screen Rendering solucionó gran parte de los errores gráficos y las incompatibilidades entre juegos y dispositivos, sustituyéndolo por un sistema de renderizado completamente nuevo. El sonido también fue rediseñado casi por completo, permitiendo que muchos juegos reprodujeran correctamente su música, aunque el resultado seguía dependiendo de la potencia del teléfono. Los controles se volvieron mucho más flexibles, permitiendo asignar varias funciones a una misma tecla y personalizar prácticamente toda la distribución del teclado. Pero quizá la función más esperada fue la incorporación del soporte para JSR75. Gracias a este estándar, por primera vez era posible copiar las ROM directamente a la memoria del teléfono y abrirlas desde el explorador del propio emulador. Hoy puede parecer algo básico. En 2007 fue una auténtica revolución. Eso sí, Dr. Lion dejó claro que seguía siendo una beta pública. Todavía faltaban funciones como guardar configuraciones, ranuras de estados de guardado, la opción de continuar una partida automáticamente, y el soporte para algunos mappers que seguían en desarrollo. A finales de 2007 llegaría NEScube 2.2, considerada por muchos la versión más importante del proyecto. Incorporó un explorador de archivos mucho más completo, soporte para ROM en formato zip y gzip, estados de guardado, nuevos mappers, mayor compatibilidad y una optimización que mejoró considerablemente el rendimiento en teléfonos menos potentes. En 2008 apareció NEScube 2.3, centrada principalmente en corregir errores, aumentar la estabilidad y mejorar la compatibilidad, además de perfeccionar los controles y el manejo de archivos. A estas alturas, NEScube ya había dejado de ser un experimento técnico. Se había convertido en uno de los emuladores más completos que existían para JTumy. Lo que comenzó como una simple demostración de que la NES podía funcionar en un teléfono Java, había evolucionado hasta convertirse en un proyecto sorprendentemente sólido. Pero para Dr. Lion, aquello todavía no era suficiente. Su siguiente objetivo era mucho más ambicioso: reconstruir el emulador desde sus cimientos y crear una versión capaz de superar todas las limitaciones que aún quedaban. Su nombre era NEScube 3.0. Tras varios meses de desarrollo, en julio de 2009, Dr. Lion anunció que NEScube 3.0 estaba completado en un 99% y reveló que una versión demo sería publicada entre agosto y septiembre de ese mismo año. Además, por primera vez desde el nacimiento del proyecto, NEScube dejaría de ser gratuito para convertirse en una aplicación shareware. A pesar del anuncio, no existe ningún registro de una reacción negativa por parte de la comunidad. Las especificaciones publicadas dejaban claro que esta versión prometía una emulación mucho más precisa del hardware de la NES, mejoras en la sincronización de la CPU, mayor compatibilidad con mappers, soporte para los sistemas en TSC y PAL, una interfaz renovada, y nuevas funciones pensadas para los dispositivos más modernos de aquella época. Por un momento, todo apuntaba a que NEScube estaba a punto de alcanzar una de sus mejores versiones. Pero entonces, el mundo de la telefonía móvil cambió radicalmente. I'm speaking here at Google's headquarters, and I'd like to tell you about something I'm really excited about. It's called Android, and it's a new open source operating system and software platform for mobile phones. Los teléfonos Java, que durante la primera mitad de la década habían dominado el mercado, comenzaban a ser reemplazados por una nueva generación de smartphones mucho más potentes. Los fabricantes ya no veían a Java EMI como el futuro y empezaban a centrar sus esfuerzos en plataformas como Android y el iPhone. Cada vez se lanzaban menos teléfonos compatibles con JTumy y, al mismo tiempo, la comunidad interesada en desarrollar aplicaciones para esta plataforma también comenzaba a desaparecer.
Para NEScube, esto representó un golpe muy difícil de superar. Desarrollar un emulador de NES para Java no era una tarea sencilla. Seguir invirtiendo tiempo en un proyecto tan complejo para una plataforma que poco a poco perdía relevancia dejó de tener el mismo sentido que unos años atrás. Y fue entonces cuando las noticias oficiales sobre el emulador comenzaron a desaparecer. La versión comercial y la demo prometidas nunca tuvieron un lanzamiento documentado. Las actualizaciones cesaron y el sitio web de Real Software Makers, que durante años había albergado las novedades del proyecto, terminó desapareciendo de internet. Poco a poco, NEScube pasó de ser uno de los emuladores más prometedores de Java EMI, a convertirse en un proyecto abandonado. Nunca hubo un anuncio oficial de cancelación, ni siquiera un mensaje de Dr. Lion explicando lo sucedido. Simplemente, un día dejaron de aparecer novedades. Y el silencio terminó marcando el final de un proyecto que, durante años, había llevado la emulación de NES mucho más lejos de lo que muchos creían posible. Parecía ser la última página en la historia de NEScube. Hasta que, años después, ocurrió algo inesperado. En un foro ruso llamado 4PDA, algunos usuarios comenzaron a hablar sobre una supuesta versión de NEScube 3.2, demo. Algunos afirmaban haberla probado y comentaban que esta versión solo funcionaba durante 10 días, aunque se ejecutaba en blanco y negro. Incluso llegaron a compartirse archivos identificados como NEScube 3.2. El problema es que nunca apareció un anuncio oficial del desarrollador confirmando su lanzamiento, ni existe un registro de una versión comercial completa. A partir de aquí, esta versión de NEScube se convirtió en una de las etapas más misteriosas de la historia de la emulación Java. Todo parece indicar que sí llegó a existir y que una versión pudo haber sido distribuida entre un grupo reducido de usuarios, pero gran parte de esa historia se perdió con el paso del tiempo. Por eso, hoy muchos entusiastas consideran a esta versión de NEScube como un caso de software parcialmente perdido. Sabemos que existió, conocemos parte de su historia, pero una parte importante de lo que ocurrió con aquella versión, todavía permanece perdida en el tiempo. A pesar de su misterioso desenlace, el legado de NEScube sigue siendo innegable. No solo se convirtió en uno de los emuladores de NES más completos que tuvo Java EMI, también demostró que, con suficiente ingenio y optimización, era posible llevar experiencias que parecían exclusivas de una computadora a un simple teléfono móvil. Para su época, NEScube ofrecía una experiencia de emulación que parecía prácticamente imposible en un dispositivo Java. Para mí, más que un emulador, terminó convirtiéndose en una demostración del talento y la creatividad de la comunidad Homebrew, que constantemente buscaba llevar estos dispositivos mucho más allá de los límites para los que fueron diseñados. Y aunque Java EMI terminó desapareciendo y el proyecto quedó inconcluso, NEScube dejó una huella importante en la historia de la emulación móvil. Incluso hoy, casi 2 décadas después, quienes seguimos dentro de la comunidad J2Me, lo recordamos como uno de los puntos más altos que alcanzó la emulación de NES en teléfonos Java. Porque, al final, NEScube no solo demostró que era posible emular una consola, también demostró de lo que realmente era capaz una generación de teléfonos que muchos consideraban demasiado limitada. Si este video te hizo traer recuerdos de aquella época, o si llegaste a utilizar NEScube, no dudes en colocar tu experiencia en la caja de comentarios, tal vez juntos podamos reconstruir parte de esta historia. No olvides dejar tu like para apoyar esta nueva serie. Esto apenas es el comienzo de Jarmanía, una serie donde me gustaría explorar juegos, aplicaciones, y curiosidades que marcaron la época de los celulares Java. Así que tampoco olvides darle el botón de suscribirse, no te llevará mucho tiempo, y así ayudas bastante al canal para que esta serie pueda seguir expandiéndose. Yo soy Shadowlinen, y esto fue Jarmanía. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!